en la ambulancia. ¿Se acuerdan que en ficha de identificación, antes de valorar la marcha, tenemos que valorar que el paciente sea ambulatorio, ¿sí? Que no esté encamado, que no venga desmayado, lo tenga en una camilla, ajá, y que no venga en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, eso es la ambulación, que el paciente esté caminando. Primero valoramos que camine y ya después el tipo de marcha. Bien, entonces, dentro de las alteraciones que pudiera presentar el paciente cuando él está caminando, puede ser que tenga una marcha totalmente descoordinada. Eso se le llama ataxia, ahorita lo vamos a ver. Y pudieran haber estas. Hay muchísimas más trastornos. De hecho, estas son así como que las centrales, las que nos interesan mucho ahorita, porque afectan sobre todo al cerebelo. Pero hay otro tipo de alteraciones, cuando hay trastornos musculares, etcétera, cuando hay problemas de hemorragias cerebrales, por ejemplo, manchas paréticas, semiparéticas, etcétera. Pero estas son las que nos marca el programa. Entonces, vámonos con la primera. Dentro de los trastornos les mencionaba la ataxia, que se refiere a esto. Cuando hay alguna falla a nivel central que hace que todas las estructuras que están involucradas en la marcha o ambulación, alguna de ellas empieza a fallar. Se requiere de la coordinación de todos estos elementos para que la marcha sea coordinada. Que los músculos antagonistas, en este caso flexores y extensores, unos se relajen y otros se contraigan y permitan una marcha normal. Para ello también necesitamos que los músculos que atraviesan las articulaciones, a eso se les llama fijadores, los que atraviesan una articulación también tengan el tono adecuado para que no nos falle la articulación en el momento de, por ejemplo, de caminar, si no caeríamos al piso, ¿sí? Los sinergistas se refieren, creo que esto lo vimos en músculo esquelético, a aquellos músculos que cooperan con los agonistas y los antagonistas, ¿sí? Que no están fijos a una articulación, pero la atraviesan y también le dan estabilidad a la marcha. Entonces, todos estos son los músculos. Pero a nivel central, a nivel del sistema nervioso, vamos a tener otro tipo de elementos que también necesitan coordinarse para que estos músculos actúen de manera sincrónica, digamos. Entonces, aquí vamos a tener diferentes elementos. Uno de ellos es el sistema propioceptivo, que va a llevar todos los elementos sensitivos de los músculos, de la posición de las articulaciones, el estado de tono, de tropismo de cada uno de los músculos, a eso se refiere propioceptivo, que nosotros sepamos en cómo está dispuesta cada una de las articulaciones en determinado momento y recolectar esta información. Este sistema propioceptivo, además de llevar todos estos elementos musculares y articulares, también se va a apoyar, por ejemplo, en la parte vestibular y en la parte visual para que nosotros sepamos de manera inconsciente cómo estamos respecto al espacio. Estamos sentados, estamos parados, estamos de frente a algo, dándole de espaldas a algo, etc. Entonces, este es el sistema propioceptivo que nos permite detectarnos en nuestra posición en el espacio en todo momento. Ajá. Les decía que también otro elemento importante es el cerebelo. Cerebelo a través de una vía que se llama vía sinergista. Se le llama así porque esta vía hace sinergia con la vía piramidal. Recordemos que vía piramidal se origina en corteza cerebral y va a ser la que controle básicamente los movimientos voluntarios del cuello hacia abajo. Porque de cuello hacia arriba tenemos los pares craneales, que son los que se encargan prácticamente de sensibilidad y motilidad de la cabeza. La vía piramidal, que se cruza a nivel del bulbo rajillo, ella nos va a dar sensibilidad de la mitad del cuerpo contralateral al sitio de origen. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos comentado. Que en la parte que se origina del hemisferio derecho va a controlar la parte izquierda y viceversa. Bueno, la vía sinergista
que se origina en el cerebelo va a ayudar a estos movimientos de la vía piramidal. ¿Cómo? Bueno, la vía piramidal básicamente se va a encargar de las zonas distales de nuestras extremidades, movimientos finos, por ejemplo, ¿sí? Para escribir, para dibujar, etcétera. Todos estos movimientos voluntarios es territorio de la vía piramidal. Pero los movimientos amplios, como podría ser de los brazos o de los muslos, esos los va a ejecutar la vía sinergista del cerebelo. De hecho, toda la posición de la columna vertebral que favorece la marcha, por ejemplo, todo esto va a ser territorio del cerebelo, la vía sinergista. Acuérdense que la vía sinergista, si se origina en cerebelo y va hacia médula espinal, pues entonces es una vía motora, es una vía de apoyo, digamos, a la vía piramidal, ¿sí? Entonces, vamos a tener, además de esta sensibilidad proprioceptiva, que es la que sube esa sensibilidad, vamos a tener la respuesta motora. Y entonces tenemos cerebelo, tenemos la corteza cerebral. Cuando tenemos movimientos voluntarios, nosotros podemos iniciar la marcha de manera consciente o inconsciente. Si lo hacemos de manera consciente, ¿sí?, es la corteza cerebral la que determina que las contracciones musculares o la activación muscular que nos permite la marcha. Vamos a tener otras vías de auxilio, como son las vías córtico-cerebelosas. Vean que aquí hay un circuito cortito, ¿sí?, de la corteza al cerebelo cuando la marcha va a ser voluntaria y consciente. Ajá. Y cerebelo corticales van de aquí, desde la corteza al cerebelo y del cerebelo a la corteza, hacen un circuito, pero después mandan todo hacia abajo, hacia la médula espinal, ¿sí? Y vamos a tener vías, ya lo saben, las córtico-espinales, entre ellas la vía piramidal, cerebelo rubroespinales, que nos van a dar sensibilidad a través de los ganglios basales, ¿sí? Nos van a dar elementos que cooperan con la marcha. Y cerebelo vestíbulo espinales. Ustedes saben del año pasado que cuando hay afectación en la vía vestibular del oído, se afecta el equilibrio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a tener todos estos elementos que van a actuar de manera coordinada para que la marcha se dé de manera adecuada, ¿sí? Afectada por alguna razón, aquí están algunas de las razones. Entonces, a esta descoordinación se le denomina ataxia, ¿sí? Taxia, sin A, taxia nos dice que hay coordinación. Ataxia, que se perdió la coordinación por alguna circunstancia. Y, por ejemplo, dentro de las ataxias fuera del sistema nervioso que nos pudieran afectar, tenemos la alcohólica, la diabética, la tóxica. Por ejemplo, cuando existe neuropatía, ¿sí? Y esta es neuropatía periférica. Pero también podemos tener problemas a nivel central, ¿sí? Entonces puede ser desde la parte más baja del sistema nervioso central a nivel de la médula, cuando hay afectaciones en diferentes zonas de la médula espinal, como en el caso de la tabes dorsal o la esclerosis múltiple. Pudiese ser que el problema sea a nivel cerebeloso, ¿sí? De hecho, en el caso de cerebelo, por ejemplo, el alcohol se absorbe sumamente rápido, tiene mucho azúcar, y a veces es que afecta a nivel periférico a través de una neuropatía, pero también puede ser por una toxicidad, digamos, a nivel del cerebelo que afecta a la marcha, ¿sí? Puede ser a nivel del laberinto, en el oído, por algún problema. Ay, perdón. ¿Sí? Puede ser, les decía, por alguna afectación a nivel del oído, una laberintitis, a veces inclusive con infecciones de oído medio muy severas, como que nos mareamos, porque hay afectación a la vía vestibular, ¿sí? Puede ser al tálamo, ¿sí?, estructuras ya más hacia arriba, o puede ser a nivel de la corteza, como les decía en el caso de pacientes que tienen problemas de hemorragias o tumores corticales, pueden afectar a la coordinación de la marcha y darnos una ataxia.
Bien. Otra alteración que podemos tener sería, por ejemplo, la marcha propulsiva, ¿sí? Esta es una afectación específicamente del cerebelo, no es de las otras estructuras, y el paciente tiende a caminar hacia adelante, ¿sí? Como que el tronco, no, perdón, sí, el tronco se nos va hacia adelante, se nos quedan los pies atrás, y el paciente como que se nos va de frente. Ajá. Y esta es una afectación cerebelosa propulsiva. Puede ser lateropulsiva, ¿sí? La marcha lateropulsiva, cuando el paciente va caminando, tiende a irse de lado de lado. No sé si por allí vieron alguna marcha en estrella, la refiere Suros, que el paciente cuando trata de ir a un punto que nosotros le establecemos, se nos empieza a ir de lado y luego trata de corregir para ir al punto señalado y se va todavía como más de lado y no logra llegar al punto señalado. Eso es la lateropulsiva. El nombre lo dice, se va de lado. Y tenemos por último la retropulsiva. En la retropulsiva, el paciente se van como que los pies por delante y el tronco se va quedando. Y entonces, aquí me falta una P, perdón, desplazarse, ¿sí? Se tiende a irse hacia atrás. Nosotros tenemos, cuando sospechamos algún problema de este tipo, tenemos que estar muy al pendiente de la marcha del paciente, ¿sí? Procurar que no vaya a lastimarse, que tenemos antes de que caiga. Y esta sería la marcha retropulsiva. Todas estas son de afectación cerebelosa, ¿sí? La atáxica, ¿no? La atáxica puede tener afectaciones en cualquiera de los otros elementos mencionados. También aquí prácticamente ya entramos al terreno del cerebelo, las alteraciones en la coordinación muscular, ¿sí? Les decía, aquí tiene su origen la vía sinergista, ¿sí? Y esta vía se va a encargar de estos elementos. De la metría, no la dismetría, esa es la alteración, ¿sí? La metría, los movimientos diádocos, la sinergia y el control de la musculatura antagonista. Todas estas acciones son terreno del cerebelo. Metría, movimientos diádocos, sinergia y control de la musculatura antagonista, ¿sí? Bien. Les mencionaba hace rato que la vía sinergista básicamente se encarga de toda la musculatura central o proximal del cuerpo. Estamos hablando de los músculos, por ejemplo, paravertebrales, los músculos de los hombros, de las caderas, porque son los que le van a dar estabilidad al cuerpo, ¿sí? Ya la vía piramidal, sobre todo, se va a la musculatura distal, ¿sí? Entonces, va a ejercer una actividad reguladora sobre la motilidad cinética y estática. ¿Qué significa esto? La motilidad cinética nos habla de movimiento. Cuando nosotros estamos en movimiento, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, ¿sí? Mantenemos la posición erguida, vamos balanceando adecuadamente los músculos para no caer al piso, si no al dar el paso nos caeríamos. Entonces, él va regulando que los músculos se vayan coordinando para mantener el equilibrio y la marcha. Esa es la motilidad cinética. Y la motilidad estática es aquella que se refiere a toda la musculatura proximal para que nosotros podamos mantener la posición, ¿sí? Entonces, yo necesito que mis músculos paravertebrales estén contraídos, por ejemplo, en el caso de la espalda, del dorso, que se encuentren contraídos y que los de la parte anterior estén relajados para que yo pueda mantener mi posición. Si yo quiero cambiar de posición, me quiero inclinar, van a tener que hacer el movimiento contrario y siempre de manera coordinada para que yo pueda ejecutar estos movimientos. En este momento que estoy con ustedes, estoy en posición sedente, estoy sentada y yo necesito pues que mis músculos estén bien acomodados para que yo me mantenga erguida, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo logra el cerebelo todo este control o esta regulación? Es que a él llegan los estímulos que ya habíamos mencionado
del sistema propioceptivo. Entonces le dicen, le informan cuál es la tonicidad de los músculos, cuáles están contraídos, cuáles están relajados, cuál es la posición de las articulaciones. Allí tenemos receptores propioceptivos que nos indican cuál es la posición de las diferentes articulaciones en ese momento. Y también acuérdense que hay un circuito córtico cerebeloso y un circuito cerebelo cortical que va a mantener una relación constante con la corteza cerebral para que sepamos al instante cuál es el cambio de posición que nosotros planeamos ejecutar o que estamos realizando. Podemos hacerlo consciente o no. Recuerden que muchos de nuestros movimientos son inconscientes. Yo no necesito estar pensando, es que me voy a voltear y voy a poner los pies en el piso y voy a hacer esto y aquello. No. ¿Sí? Para eso está este circuito córtico cerebeloso y cerebelo cortical que se van a encargar de ello. Si yo quiero hacer conscientes mis movimientos, entonces rápido se activa corteza cerebral y lo hago consciente. ¿Sale? Nosotros tenemos para el control del equilibrio 3 vías que nos informan. De hecho, cuando revisamos pares craneales, inactivamos algunas de ellas. Nosotros tenemos 3 vías sobre el control del equilibrio. Uno es el control visual, ¿sí? Por eso, cuando, por ejemplo, nos subimos a los juegos o nos dan vueltas, y así como que hasta los ojos curiosa lo van a ver en la exploración del octavo par, porque nosotros tenemos control visual de la posición, ¿sí? Entonces sabemos sobre cuáles de nuestros ejes estamos ubicados gracias al control visual. Ese es uno de los controles. Otro de los controles del equilibrio es el vestibular. A través de los conductos semicirculares tenemos endolinfa y esa se va moviendo dependiendo de la posición que nosotros tengamos. Y entonces esa también nos va avisando, ¿sí? Nos va ayudando. Esos son propioceptivos, nos hablan de la posición espacial. Y por último tenemos el control cerebroso, ¿sí? A través de los músculos, les decía, la musculatura proximal. Todos estos elementos nos van a ayudar a mantener el equilibrio. Cuando nosotros hacemos pruebas para ver si hay problema de equilibrio y cuál es la estructura que está afectada, vamos anulando uno a uno los diferentes controles. Entonces, por ejemplo, yo le pido que cierre los ojos y que camine. Y si no tiene ningún problema, entonces camina derechito, no importa que no esté viendo la meta, ¿no? El punto que yo le señalé. El paciente tiene un control cerebeloso y vestibular que le ayuda, aunque yo haya anulado el control visual, ¿sí? Cuando quiero descartar el vestibular, lo que hago es hacerlo girar, 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 como cuando juegan ustedes a las sillas esas y que le ponen la mano y lo ponen a dar vueltas y le quitan el control vestibular y dejan los otros dos. El paciente sí sabe, o sea, ve hacia dónde tiene que dirigirse y el cerebelo sigue teniendo el control, pero como está girando la endolinfa, el paciente tiende a irse de lado. Y puedo anular estos dos, y ya nada más dejo el control cerebeloso. Y entonces hago otro tipo de pruebas. Déjenme recordar cómo se hace la última prueba. Porque hay una con la que estimulo vestíbulo, por ejemplo, con agua caliente y con agua fría. Si le pongo agua caliente de un lado, el paciente hace nistagmus, hace un movimiento interrumpido con los ojos hacia el lado del estímulo cuando le pongo agua caliente. Y cuando le pongo agua fría, hace nistagmus en sentido contrario. Y yo sé que está activada la vía vestibular. Pero déjeme recordar cómo anulo la vía vestibular. No, hago otra prueba, ¿sí? Para hacer la otra prueba, lo que hago, ya recordé, es poner al paciente de pie, con los ojos cerrados, con los brazos pegados a su cuerpo, y le pido que flexione una de las extremidades, el famoso 4 que les ponían a hacer los policías antes a las personas para saber si habían bebido alcohol, ¿sí? Entonces que con el talón toque la rodilla de la pierna opuesta, o sea, como un 4 cerrado,
y de esta manera valoraba la vía cerebelosa. Se me estaba olvidando, perdón. Entonces, cuando yo le pido que cierre los ojos, nada más anulo la vía visual y dejo activas las otras dos vías. Alteraciones de la coordinación muscular, bueno, ya se las había explicado. Vamos con así. Bien, les decía que una de las funciones así como básicas de cerebelo es la metría, ¿sí? Que es la medición exacta de los movimientos, ajá, para, por ejemplo, tomar objetos. Cerebelo controla de tal manera la musculatura que nosotros podemos medir las distancias y tomar los objetos. Para tomarlos necesitaríamos de la vía piramidal, ¿sí? Pero el movimiento que hacemos con la extensión de los brazos, ajá, y qué tanto yo puedo elongar un brazo, eso depende de los músculos. Puedo hacer un movimiento más corto, un movimiento más largo. Todo esto lo controla cerebelo, ¿sí? Habitualmente le ponemos al paciente un objeto enfrente y con un brazo y con el otro tiene que tomarlo, ¿sí? Porque recuerden que cerebelo tiene dos hemisferios y cada uno va a controlar la mitad correspondiente del cuerpo. Entonces, le podemos hacer esta prueba o hacemos otra prueba. Voy a dejar de compartir un momento. Aquí estamos, ¿sí? Una de las pruebas que van a hacer inclusive en consultorio para valorar la metría es pedirle que haga esto, si te extiendas sus brazos y que se toque la punta de la nariz. Entonces, sí necesito básicamente, vean, en total extensión mis brazos y para tocar la nariz, este movimiento fino lo hace la vía piramidal. Pero si esto no le ayudara, no podría hacer. Aunque yo quisiera tocarme la nariz, si estos músculos no me enseñan, yo no llego. Eso es la metría. Y esa es una de las pruebas que se utiliza. La sinergia, perdón, la alteración de esto se le denomina dismetría, ¿sí? La dismetría es que el paciente no lo puede realizar y siempre tenemos que valorar ambos lados, ¿ok? La sinergia. La sinergia nos dice que todos estos músculos, les mencionaba, tienen que actuar de manera sincrónica. Que los agonistas y los antagonistas tienen que actuar de manera coordinada, porque si no, eso determinaría que yo caminara como robot, ¿no? Sin flexionar y que no podría realizar movimientos. Tendría los brazos rígidos en una posición y los movimientos pues prácticamente no se podrían realizar. Una manera de que nosotros valoramos la sinergia, que estos músculos sí tengan esa coordinación, es empujando al paciente, ¿sí? De manera brusca, le damos un empujón, por supuesto con un ayudante, porque si el paciente tiene asinergia, puede caer. Entonces, o sea, de manera sorpresiva le damos un empujoncito, que no se sienta agredido tampoco, pero le damos un empujón. Si el paciente tiene una incoordinación muscular, no va a poder mantener su posición, va a tener tendencia a caer. Entonces, por eso siempre nos auxiliamos con alguien para que no se vaya a lastimar el paciente. Tenemos los movimientos de adopción también que me encantan. Los movimientos de Adoco son movimientos coordinados, alternados. Había que juntar y separar las rodillas e ir cruzando las manos, tocando las rodillas de esta manera. Esos son movimientos de Adoco, son movimientos alternados. Eso los controla el cerebelo. Si hay afectación cerebelosa, pues no los podemos realizar. Bien, entonces, cuando hay alteraciones, incapacidad para realizar estos movimientos, a eso se le llama adiadococinesia, o puede ser no la incapacidad total, disdiadococinesia. Diadococinesia no los puede hacer, disdiadococinesia sí los hace, pero no muy bien. ¿Sí? Y por último,
Valoramos el control de la musculatura antagonista. Acuérdense, tenemos flexores y extensores y vemos si el cerebelo está controlando estos movimientos, ¿sí? La manera como lo hacemos es que le pido a mi paciente que ponga su mano de esta manera y yo ejerzo presión, ¿sí? Mucha presión sobre ella y luego súbitamente la suelto, ¿sí? Y vemos si puede controlar el brazo que no se le vaya. Ajá, o no lo puede hacer. Eso sería el control de la musculatura antagonista. Son pruebas muy bonitas, muy fáciles de realizar y la verdad es que nos proporcionan mucha información. Y con esto terminamos las funciones cerebelosas. Así todavía tenemos el tiempo. Vamos a empezar entonces con funciones cerebrales superiores. ¿Sí? Les mencionaba que el sistema nervioso fue desarrollándose desde lo más primitivo, lo más básico que era la médula espinal, y después se fueron formando estructuras cada vez más complejas, con más funciones que nosotros íbamos a necesitar, ¿sí? Para convertirnos en lo que somos ahorita. Lo último que se desarrolló y que además ni crean que tiene tanto espacio, es una capa así finita, casi una barnizada sobre los hemisferios cerebrales, es la corteza cerebral. ¿Sí? Gracias a la corteza cerebral nosotros podemos realizar funciones mucho más complejas que el resto de los animales no pueden hacer. Entonces, dentro de las funciones corticales, ¿sí? Tenemos el ritmo sueño-vigilia, ¿sí? Su alteración, una de sus alteraciones pudiera ser la somnolencia, ¿sí? Pero la función de la corteza se llama ritmo sueño-vigilia, ¿sí? El otro es el estado de conciencia y su alteración, ahorita les vamos a ver, pueden ser pérdidas de diferentes niveles en ese estado de conciencia. Tenemos control del lenguaje, ¿sí? La pérdida o incapacidad para comprender el lenguaje se denomina afasia. Tenemos la gnosia, que es la capacidad ideatoria de diferentes funciones y la identificación de diferentes estímulos. Eso sería la gnosia, sin la A. La pérdida de esta capacidad es la agnosia. Tenemos la praxia, esa es la función normal. Y la pérdida de esta función es la apraxia. ¿Sí? Ahorita vemos lo que es la praxia. Pérdida de la atención, nosotros tenemos capacidad de poner atención, de centrar todas nuestras capacidades, limitar nuestros estímulos a un solo punto focal. Eso sería la atención. Se llama prosexia. ¿Sí? Eso es la atención. La función es prosexia. La pérdida de la atención es la aprosexia. Tenemos la memoria y la alteración es la amnesia, ¿sí? Y después tenemos dos patologías que son complejas, que serían, no son patologías, son manifestaciones clínicas, que serían la ilusión y la alucinación y que también vamos a revisar. Vamos a empezar entonces con el sueño. El sueño es una función vegetativa. Todos los seres vivos tenemos periodos de sueño y periodos de despierto. Todos, ¿sí? Los leones, los mapaches, los ratones, todos tenemos periodos de sueño y de estado de despierto. Esta función como tal, como función vegetativa, se encarga de ella la formación reticular ascendente, ¿sí? Como función vegetativa, ahí es donde se regula, ¿sí? Sin control de la voluntad. Vamos a tener control de estos ritmos sueños-vigilia a través de este tipo de elementos, de estos mediadores químicos, ¿sí? Uno sería a través de adrenalina y noradrenalina, que es a través del sistema nervioso simpático, este es su mediador químico. Y el otro, que es la actividad parasimpática, ¿sí?
a través de la acetilcolina. Este es su mediador químico. Habitualmente estos van a estar actuando de manera igual, coordinada, para que uno de ellos esté en actividad y el otro esté en reposo. Y viceversa, dependiendo si yo necesito estar despierto o necesito dormir, ¿sí? Entonces, cuando predomina la actividad de la acetilcolina, vamos a tener depresión del estado de despierto y nos vamos a dormir. ¿Sí? Esta es una regulación, insisto, vegetativa. Nosotros no tenemos mucho control si no queremos. Por el contrario, cuando necesitamos estar en estado de despierto, ¿sí?, se activa la actividad de adrenalina y noradrenalina y entonces vamos a estar nosotros en vigilia. ¿Sí? Esto es la parte vegetativa del sueño. No tenemos mucho control. Los bebés, por ejemplo, ¿sí?, tienen sueño, se duermen, entonces va a predominar la parte de acetilcolina y se duermen. Y de hecho duermen mucho. Y al contrario, ¿no?, cuando ya es la hora de comer, se despiertan, predomina la actividad de adrenalina y noradrenalina y entonces van a estar en estado de despierto, en estado de vigilia. Esto es la parte vegetativa. Pero hay una parte de esta actividad donde sí interviene la corteza cerebral. Cuando yo soy consciente y puedo regular estos periodos de sueño y de vigilia. Entonces, las alteraciones que pudiéramos presentar durante los periodos de sueño van desde la somnolencia, ¿sí?, que es el sueño aumentado y generalmente de predominio diurno. Ajá. Pueden ser de diferentes niveles. Ajá. Una somnolencia puede ser muy leve. A veces estamos así como que medio cabeceando, ¿no?, cuando está la clase medio aburrida. Yo diría que esa es la grave, pero bueno, lo tipifican como leve cuando ustedes están cabeceando, pero rápidamente recuperan el estado de despierto. La moderada, ¿sí?, en ella no se pone en riesgo la integridad de las personas, ¿sí? A veces así como que ya ni prestan atención, no está uno bostezando, parece uno hipopótamo, ¿sí? Pero también la somnolencia puede ser grave. Aquí sí pone en peligro la vida, porque, por ejemplo, puede ser durante la conducción de vehículos o manejo de herramienta peligrosa, y allí la somnolencia sí puede ser muy grave. Hay algunos fármacos, lo van a ver ustedes en su clase de farmacología, que pueden afectar el periodo de despierto, pueden provocar somnolencia. Algunos antihistamínicos, por ejemplo, que se recomienda que no se den durante el día porque pudieran provocar somnolencia y poner inclusive en riesgo la vida o la integridad del paciente, ¿sí? Hay otras alteraciones, además de la somnolencia, puede ser el insomnio, ¿sí? Insomnio que se considera tanto la incapacidad de conciliar el sueño como el sueño interrumpido. Si el paciente está despertando continuamente durante la noche, a eso también se le considera insomnio, ¿sí? O que definitivamente pues no puede empezar el periodo de sueño. Ambos entran en insomnio, ¿sí? ¿Dónde podemos presentar estas alteraciones del estado no de estado de despierto, sino de ritmo sueño-vigilia? En depresión, por ejemplo, pueden darse cualquiera de las dos situaciones, que el paciente presente insomnio o al contrario, que presente hipersomnio, ¿sí?, una necesidad de sueño aumentada. Por alteraciones del ritmo circadiano, esto puede ser fisiológico, por ejemplo, las personas que trabajan de noche alteran su ritmo, ¿sí? Entonces están despiertos de noche porque son enfermeras, bomberos, veladores, etcétera, y durante el día duermen, ¿sí? También cuando existen tumores hipotalámicos, también eso puede afectar el sueño, y algunas enfermedades parasitarias como la trypanosomiasis también afectan al ritmo sueño-vigilia. Encefalopatías hepáticas y lo que les mencionaba hace rato, ¿sí?, algunos fármacos que nosotros recetamos pudieran tener efectos sobre los periodos de sueño.